Bienvenidos una vez más a nuestras clases de síntesis del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos a meternos de lleno en las epístolas de la prisión. Sí, es un grupo de 4 cartas escritas por el apóstol Pablo justamente desde su encarcelamiento en la ciudad de Roma. Se cree que en el año 61 o 62 después de Cristo. Pablo va a escribir desde allí la carta que vamos a ver ahora en particular, la carta a los Efesios, también escribe Filipenses, Colosenses y también la carta personal a Filemón. Entonces vamos a meternos de lleno con la carta de Pablo a los Efesios, ¿sí? A los cristianos, a los creyentes que estaban allí en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál es el tema central de esta carta? Y bueno, ahí aparece la E, ¿no? Para que consideres como pregunta de examen, ¿no? El propósito eterno de Dios de establecer y completar su cuerpo, la iglesia de Cristo. Este misterio que estaba oculto se revela por medio de Jesucristo y Dios pone allí en primera plana este misterio que es la iglesia, ¿no? Ya no está constituida o ya no, su plan no es para un grupo de personas selectas, sino que se universaliza y todo aquel que pone su fe en Jesucristo ingresa a este cuerpo, a este misterio, a la iglesia de Cristo. El versículo clave lo encontramos allí en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda porción de la Escritura, preciosa frase, ¿no? Con la que describe a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a ver cuál es el propósito de Pablo. Bueno, justamente informar e instruir sobre este misterio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y uno de los propósitos, ¿no?, es mostrarle a los gentiles que en la iglesia no hay distinciones. Si me acompañás ahí al capítulo 3, vamos a ver versículos 3 al 7, ¿no? Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, versículo 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Este es uno de los propósitos. Pablo escribe para dejar bien en claro que el Evangelio se extiende y llega y abarca y alcanza a todo aquel que pone su fe en Jesucristo sin importar su procedencia étnica. Vamos a ver algunos detalles puntuales, ¿no? Bueno, del autor y la fecha ya estuvimos hablando. Pablo, de su aprisionamiento en Roma, allí por el año 61, 62, algunos extienden un poquito más, entonces podemos decir que entre el año 60 y 65 es que se escriben estas cartas, puntualmente la carta de Pablo a los Efesios. El lugar, como dijimos, desde la cárcel, allí de Roma, ¿sí?, donde escribe estas cartas, y ya mencionamos cuáles son, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses y también la carta a Filemón. Y bueno, los destinatarios es justamente a los hermanos que están allí, a los santos y fieles que están en Éfeso, y esto podemos verlo allí en el versículo 1 del capítulo 1. Para que nos ubiquemos geográficamente dónde está la ciudad de Éfeso, ¿no? Dentro también ya de lo que llamamos Asia Menor, perteneciente a lo que es Turquía. Allí estaba la ciudad de Éfeso, una ciudad portuaria, con todo lo que implicaba eso, ¿no? El acceso y la facilidad continua de todo tipo de personas que llegaban a comercializar, pero que también no solo traían sus productos, sino traían sus filosofías, sus religiones, sus pensamientos y demás, y todo eso hacía de Éfeso una ciudad muy, muy particular. Justamente vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? La capital de Asia Menor, centro comercial, como decíamos, y político de la región, debido justamente a que es una ciudad portuaria. Allí justamente estaba ubicado el templo de Diana. Si ustedes recuerdan o van allí a Hechos capítulo 19 y después también
vas a poder leer y ver todo ese alboroto en Éfeso, justamente porque se convierte una muchachita que estaba endemoniada y que le daba mucha ganancia, dice la Escritura, a sus amos. Y bueno, justamente allí estaba ubicado el templo de Diana o Artemisa para los romanos, para los griegos, perdón, considerada la diosa de la fertilidad, la naturaleza y la abundancia. Y justamente el templo de Diana era considerado como una de las 7 maravillas antiguas. Y lo interesante es que justamente como se da en esto de esta ciudad portuaria, toda esta mezcla, este sincretismo, el culto a Diana era una mezcla de magia y ocultismo, ¿no? Se puede ver allí en Hechos 19, cuando Pablo relata, ¿no?, que los que se convertían tiraban los libros, quemaban todas esas cuestiones que tenían que ver con el ocultismo. Muchos judíos vivían allí y era muy característico, muy común que donde había un grupo de judíos, cierta cantidad, se establecía una sinagoga. Y vamos viendo cómo Pablo siempre en primer lugar, llegando a una nueva ciudad, iba a la sinagoga, ¿no? Porque claro, ellos ya tenían algún conocimiento del Mesías prometido, entonces él les revelaba en medio de las Escrituras que Cristo era aquel que estaban esperando y que había de venir, y también la razón por la que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto podemos encontrar el relato allí en Hechos 19:8. Mostrarte un poquito esta figura, ¿no?, de cómo era representada Artemisa o Diana, ¿no? Una mujer llena de pecho que justamente mostraba o simbolizaba esa fertilidad, esa abundancia, y también símbolo de lo que consideraban la naturaleza. Y como te mencioné antes, el templo era una maravilla, literalmente, considerado como una de las esculturas, de las obras del hombre en la antigüedad, ¿no?, como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los distintivos de esta carta, bueno, la iglesia allí comienza y es fundada por el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Y allí quedan Aquila y Priscila, estos colaboradores que tenían la misma profesión, hacedores de tiendas. En Hechos capítulo 18 vemos cómo Pablo les confía a ellos el ministerio en aquel lugar, ¿no? Ya en su tercer viaje, Pablo permanece 3 años allí. Y es uno de los lugares donde más tiempo permaneció, evidentemente guiado por el Santo Espíritu de Dios, quizás viendo el potencial de la ciudad y su ubicación como también uno de los lugares estratégicos para el avance del Evangelio. Justamente Pablo permanece allí y el Evangelio se extiende por todo Asia Menor, ¿no? Eso también lo podemos ver allí en el capítulo 19 de Hechos. Después de un tiempo, Timoteo se hace cargo de la iglesia allí y finalmente Juan, el apóstol, quien escribe, bueno, el Evangelio, las cartas y también por revelación el Apocalipsis, termina convirtiéndose en uno de los ancianos o el anciano o pastor de la iglesia en Éfeso. Continuamos con algunos distintivos, ¿no? Más que una carta, es un tratado teológico. Podemos ver allí, por ejemplo, en el capítulo 2, cada vez que presentamos el Evangelio, vamos a los versículos del capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? Hablando de que la salvación es por gracia, de aquellos que, versículo 10 en adelante, ¿no? Dios había predeterminado las obras para que anduviésemos en ellas. Versículo 11 en adelante cuenta lo que éramos antes de Cristo, lo que somos en Él. Sin dudas el capítulo 2 es muy particular y es uno de los capítulos más lindos de la Escritura. Pero hay un versículo allí en el capítulo 4 que marca un contraste entre lo que dice versículo 1 al 3 y el 5 en adelante, ¿no? Comienza ese capítulo, dice, pero nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin dirección, todo en la lista. Versículo 4, pero Dios. Y qué lindo es saber que ese pero Dios hace la diferencia, ¿no? Marca la diferencia en nuestra vida. Qué lindo es que vos y yo podamos disfrutar de ese momento donde, más allá de nosotros, Dios irrumpió y cambió nuestra historia. Nunca dejes de volver a ese momento para valorar donde Cristo te puso y sobre todo para valorar la obra espiritual que está haciendo en vos y esa gloriosa promesa que abraza nuestras almas. Probablemente muchos creen que era una carta circular, o sea, si bien estaba destinada a los efesios, por su contenido era una carta propicia para que cualquiera la pueda leer, porque no se trataban temas puntuales de una iglesia, sino justamente
como decíamos en primer lugar, es una especie de tratado teológico con mucha doctrina, ¿sí? Con muchas cuestiones profundas y esenciales para la vida cristiana, aunque también vamos a ver que él toma 3 de los capítulos para toda esta verdad doctrinal, pero también los últimos 3 para bajar la doctrina desde un plano teórico a un plano práctico. ¿Sí? No tenemos nombres personales, por eso es que también esta posición resalta y respalda esto de que una carta circular, debido a su contenido y también porque no era específicamente dedicada a nadie, ¿no? Y una de las particularidades, sin duda, es que no denuncia ninguna controversia, ninguna cuestión que no esté en su lugar, sino justamente no trata problemas personales ni puntuales de la Iglesia, sino que asuntos teológicos o doctrinales. Bueno, como podemos ver, esta carta también es este lugar es uno de los lugares donde después en la revelación de Juan, es una de las iglesias, ¿no? De las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Podemos ver esa región, sin dudas, la permanencia de Pablo, su estadía allí, fue necesario o fue en un plano estratégico, ¿no? Propicia para todo el avance del Evangelio, como dijimos antes, en Asia Menor. Como te mencionaba anteriormente, podemos ver y distinguir esta división, ¿no? De los 3 primeros capítulos, donde muchos lo llaman la querigma, ¿no? Que contiene la verdad, que revela a Cristo y el misterio de Cristo que es la Iglesia, y que apela a la fe, ¿no? Apela a la fe, al creer, al poner nuestra confianza en eso que Dios ha revelado y ha dejado escrito para todos nosotros. Pero vemos los últimos 3 capítulos, 4 y 5 y 6, lo que se llama la didache o la didache, de la palabra de la que viene nuestra palabra didáctica, ¿no? Que tiene que ver con la parte práctica, con la implementación de eso que uno sabe en la vida diaria y en el plano real de todos los días, ¿no? Que ya pasa de contener una verdad doctrinal a los mandamientos, o sea, cómo llevar esto a la práctica, qué hacer con esto que es una verdad eterna, inconmovible, incuestionable, pero sujeta a nuestra obediencia, ¿no? Y de eso depende la bendición de Dios para con nosotros. En la primera parte revela a Cristo, ¿no? Su esencia, su carácter, su deseo, su persona. Pero bueno, la parte práctica revela la voluntad de Dios. La parte práctica, esta didache, revela cómo bajamos eso, como dije anteriormente, al plano de ponerlo de forma práctica cada día. Uno apela a la fe y el otro apela a la obediencia. O sea, es necesario creerlo sin lugar a dudas, es necesario practicarlo. Y acá es donde está muchas veces esa autoridad que el mundo espera o que nuestras iglesias o que nosotros necesitamos ver, ¿no? Gente que sabe, que tiene una fe inquebrantable, pero que se evidencia en el diario vivir, en la toma de decisiones. Vamos a ver ahora justamente cómo en esos últimos capítulos hay estratos puntuales de la vida, hay situaciones, hay condiciones sociales y conyugales donde se debe poner en práctica y donde son la muestra y la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Vamos a ver que en esta carta se presenta justamente este misterio en la Iglesia de 3 formas particulares, ¿no? Como el cuerpo de Cristo. Allí en el capítulo 1, lo leímos en el versículo 22, ¿no? Él es la cabeza de la Iglesia. Versículo 23, es su cuerpo. Capítulo 4, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 16 también, ¿no? De quien todo el cuerpo, toda la Iglesia bien concentrada, unido entre sí, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Capítulo 5, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, ¿no? La cabeza del cuerpo. Versículo 30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo como la cabeza de un cuerpo que es la Iglesia, y cada uno de sus miembros, bien concertados y unidos por las coyunturas, dice allí, trabajan en función de la cabeza. También se lo presenta como un edificio. Versículo 19 del capítulo 2, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios.
versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un cuerpo que crece, un edificio que se va edificando, sí, pero también lo vimos ahí en el capítulo 5, la esposa de Cristo. La esposa de Cristo, y qué linda descripción, ¿no? Estamos en la espera de que el marido, de que el novio venga a buscar a su iglesia, nos venga a buscar a vos y a mí. Estas son características o presentaciones particulares de la iglesia. Un cuerpo, un edificio, una esposa, ¿no? Y cada una de estas caracterizaciones o cada una de estas figuras conlleva una responsabilidad. El cuerpo que crece, que se nutre, que se ayuda. El edificio que avanza, que se sigue edificando, ¿no? Que tiene un propósito, que tiene una imagen bien definida, que habla de su creador, que habla de sus bases, de su consistencia, de sus materiales, pero también la esposa. Y el concepto ahí es la fidelidad de aquel que espera o de aquellos que esperan al esposo. El bosquejo, ¿sí? Es justamente el que ustedes tienen allí en sus apuntes. En primer lugar vamos a ver el capítulo 1, la cabeza del cuerpo, habla de Cristo, ¿sí? Después vemos la vida del cuerpo, la unidad del cuerpo, capítulo 2 también, el cuerpo como un templo, ¿sí? No solo como un cuerpo, sino como ese edificio que hablamos, pero que no cualquier edificio, sino el lugar donde Dios se va a manifestar y revelar, tu vida y la vida de la iglesia. El misterio del cuerpo, ¿no? Él vuelve a hablar acerca de este misterio revelado que es la iglesia. Y aquí, sí, ustedes tienen en su apunte, dice la vocación del templo. Sí, lo vamos a corregir y te pido que lo puedas tachar y puedas poner la conducta del cuerpo. La conducta del cuerpo, ¿no? Porque como te dije, ya entramos en la segunda sección de esta carta fantástica, la parte didáctica, la didaqué, ¿no? Que muestra los mandamientos y que revela la voluntad de Dios y que nos lleva a nosotros a vivir toda esa parte doctrinal o teórica de los primeros 3 capítulos en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir. Y finalmente, allí capítulo 6 habla de esta batalla del cuerpo, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales o lugares celestiales. Entonces quiero que nos centremos un poquito allí en el ítem o en el número 6, ¿no? En la conducta del cuerpo, capítulo 4, del 1 al capítulo 6, 24, ¿sí? O 9 en realidad, porque después del 10 al 24 habla de esta lucha espiritual. Pero bueno, nos manifiesta allí cómo debe ser esta conducta, ¿no? Una conducta en unidad. Dice, os ruego que andéis, versículo 1 del capítulo 4, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, humildad, mansedumbre, soportándonos, con paciencia los unos a los otros. Versículo 3, la clave, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo unido, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Recordando esta importancia de como iglesia, más allá de la geografía, de la localidad donde estemos, la iglesia debe permanecer unida. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Padre, te ruego, en Juan 17, la oración de Jesús, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad demuestra que muchas veces quizás no hay igualdad de pensamiento, pero tenemos igualdad de espíritu, unidad de espíritu. ¿Cómo debe manejarse en justicia? En justicia, si vas ahí al versículo 17 en adelante, ¿no? Esto pues requiero del Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quizás podemos tomar estos versículos y hacer el contraste con el capítulo 2, donde te mencioné anteriormente, ¿no? Versículo 11 del capítulo dice, por tanto acuérdense que en otro tiempo, ustedes, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús. Versículo 4, pero Dios, que es rico en su misericordia, en su gran amor cuando nos amó. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Este contraste de vida, ¿no? De vivir en la justicia de Dios, no nuestra propia justicia, no lo que a mí me gusta, no mis preferencias, en lo que Dios demanda y Dios espera. Allí también podemos ver en el control del Espíritu, en el capítulo 5, ¿no? Prácticamente habla de este control. Si se fijan en el versículo 17 y 18, dice, ¿no? No sean insensatos sino entendidos en cuanto a la voluntad de Dios. No se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes, o ante bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Y es importante hablar de que la llenura del Espíritu no tiene que ver con el concepto nuestro de llenar, ¿no? Un recipiente, el tanque de gasolina de nuestro vehículo. Esa llenura tiene que ver con mi entrega al Señor. Y la idea es la de ese barco a vela, ¿no? Que cuando sopla el viento se infla, se llena de aire y es impulsado. Cuando vos y yo, usted y yo somos llenos del Espíritu, porque nos hemos entregado a Él, porque dejamos de alimentar la carne, porque dejamos de luchar en nuestras fuerzas, es el Espíritu quien nos guía, es el Espíritu quien no nos constriñe, nos empuja, y es quien toma el control de nosotros. Lo veíamos anteriormente en Gálatas, ¿no? Vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y particularmente este capítulo 5, o esta sección, termina hablando de dos lugares puntuales, ¿no? Donde se ve la realidad de quiénes somos. Acá en Argentina decimos donde se ve la verdad de la milanesa, ¿no? Que muchas veces aparenta una cosa, pero cuando uno manda el cuchillo corta, se ve otra cosa. Y muchas veces aparentamos en nuestros ministerios, frente a la iglesia o fuera de casa, que somos, pero la verdad en primer lugar se tiene que ver en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Por eso habla allí, ¿no? Y habla en el capítulo 5, versículo 22 en adelante: sométanse unos a otros en el temor de Dios, lo que tienen que hacer las casadas, lo que tienen que hacer los maridos. Pero después, versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedezcan al Señor, padres, no exasperen a sus hijos, no los provoquen a ira, los siervos, los amos. Cómo debemos manejarnos, cómo debemos aplicar esta verdad preciosa del Evangelio, de la persona de Cristo, de la iglesia. Alguien me dijo, bueno, no te olvides, mi hermano, que vos sos la mejor publicidad para la iglesia o sos la peor propaganda para ella, ¿no? Entonces, que nuestras vidas sean tan atractivas, que sean esas cartas blancas leídas, donde cualquiera que ve nuestra vida pueda ver la vida que pueden vivir en Cristo, que se puedan ver reflejados en nosotros por nuestra historia sin Cristo, pero nuestra realidad en Cristo. Ya cerrando esta carta hermosa, vamos a ver algunas palabras claves de este libro, ¿no? Que nos confirman cuál es el tema y la importancia que debemos poner en estas palabras, ¿no? Que se repiten, ¿no? Más de 90 veces en Cristo, 35 veces en sus equivalentes aparecen, ¿no? En Cristo. Nos recuerda que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nos habla de nuestra identidad, nos habla de nuestra posición, nos habla de nuestra proyección. Y cuando nos olvidamos quiénes somos en Cristo y nos olvidamos de que nuestros hermanos, partes de este misterio que la iglesia también son en Cristo, ahí comienzan todos los problemas, ¿no? Por eso la importancia, y vamos a ver después en Filipenses, ¿no? Que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra gracia, 12 veces, ¿no? Esta palabra que en su idioma o en su concepto original tiene que ver con dar aquello que alguien no merece, recibir lo que yo no merezco. Eso es gracia, un favor no merecido, un regalo. Y cuando hablamos del Evangelio, ahí usamos capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿no? No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y ahí hacemos la distinción, ¿no? La salvación es un regalo, no hay una condición para ser recibido. Alguien te lo da porque te ama. La diferencia con un premio, donde vos hiciste algo para merecerlo, para ganarlo. Entonces la salvación no podemos hacer nada para ganarla, no es un premio, sino es un regalo, una gracia de Dios. También la palabra espiritual, ¿no? 18 veces, o espíritu, habla de esta idea de que la iglesia no es un edificio, es un cuerpo espiritual que debe vivir de esa forma, espiritualmente, y vivir sus vidas en esta tierra con características o caracterizaciones espirituales. La
palabra cuerpo, ¿no? Hablando de este misterio también 8 veces, andar 7 veces, lugares celestiales 4 veces y misterio también 7 veces. Entonces, estas palabras que se repiten una y otra vez nos hablan de esta centralidad de Cristo y de su cuerpo, la iglesia, el misterio revelado, ¿no? Que el misterio escondido por las generaciones revelados en este tiempo, dice la Escritura. 2000 y tantos años atrás, hasta el día que Cristo nos venga a buscar. Misterio del cual vos y yo pertenecemos, no para creernos mejores que nadie, porque es la gracia de Dios que nos ha alcanzado, pero para recordarnos que el plan de Dios quiere seguir extendiéndose en ti y a través tuyo.